Vamos, en esta mañana estamos reunidos a través de este medio. Vamos a tener una oración primero para encomendar esta meditación que Dios nos va a hablar en esta mañana. Oramos. Gracias Padre Celestial por este día. Gracias Padre de amor porque un día Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Gracias porque Él nos hace hoy unidos, lejos pero cercanos a través del Espíritu Santo. Por eso te alabamos y bendecimos tu nombre y te damos la gloria que solo tú te mereces. Bendice esta mañana, bendice a tu iglesia, bendice a aquellos hermanos que están solos, aquellos que están enfermos, bendice a los que estamos en cuarentena, bendice, Padre, a aquellos cristianos en el mundo que también están sufriendo. Y Padre, en esta mañana háblanos a través de tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Andrés hablaba la semana pasada de cuando la espera se hace larga. Y me hizo acordar un pasaje que ya en una oportunidad pude hablar en Florida y les pido disculpas si lo vuelvo a reiterar. A Israel también se le hizo larga la cuarentena. Hablaba Andrés el domingo pasado de la importancia de los 40 en la Biblia, los 40 en la vida de Moisés, los 40 en el pueblo de Israel. Y al pueblo de Israel también se le hizo larga la espera. Y el título de esta mañana, que era 40 más 3 igual a C, no es ningún cálculo matemático, no es ninguna tarea que ya están haciendo los chicos de matemática, ahí están cansados, no vamos a añadir más a lo que han preparado los profesores para ellos, sino habla que el pueblo de Israel, después de 40 años en el desierto, aquella generación que había desconfiado en Dios, muere en el desierto, sale una nueva generación, 40 años caminando, 40 años viendo la protección de Dios, su cuidado, su dirección, su provisión de día y de noche, ¿se acuerdan? Con una nube, protegiéndolos de ese desierto arrasador, del sol, de la mañana, del frío, de la noche. Y cómo Dios también los había castigado y amonestado ante diferentes rebeliones. 40 años en el desierto y están llegando a su fin. Y este es el mensaje de hoy. 40, hablaba Andrés el domingo pasado, significa cambio. Y sí, Israel iba a experimentar ahora un cambio. Si me acompañan, vamos al libro de Josué. Josué capítulo 3. Moisés muere. Josué es el sucesor de Moisés. Después de 40 años en el desierto, después de haber anhelado y haber escuchado de sus padres esta generación que hay una tierra prometida, que hay una tierra al cual juró Dios a su padre Abraham, que fluía leche y miel, que era una tierra que era bendecida por él, que se las prometió Dios al pueblo de Israel, están llegando a la finalización de esos 40 años. Imagínense la ansiedad, imagínense estar ahí. Y dice el capítulo 3 de Josué: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán. El último tramo de la cuarentena, el último tramo de los 40 años del pueblo de Israel, estaban llegando al río Jordán. Y reposaron allí antes de pasarlo. Fíjense lo que dice, y reposaron allí. Dios podía haber hecho abrir el río Jordán y seguir de largo, así como venían con ese ímpetu, pero no lo permitió. Dios dijo, es necesario reposar allí. Y dice más abajo que estuvieron 3 días reposando. Ahora, ¿por qué? 40 más 3. 40 años en el desierto y todavía hay que esperar 3 días más. Todavía hay que esperar 3 días más y estuvimos 40 años caminando. Pero esta generación aprendió la obediencia a Dios.
y no se rebeló como el anterior, sino que fue obediente. Ahora, en ese reposo me habla de un descansar, de un tranquilizarnos, de dar paz en esos 3 días. ¿Por qué? Dios les decía, hagan un alto. Hagan un alto en lo cotidiano. Imagínense, 40 años se habían creado costumbres, hábitos en el pueblo de Israel. Armar la carpa, preparar la comida, atender el ganado, la familia, desarmar la carpa, partir, moverse. ¿ver? Habían creado una disciplina, habrían creado una rutina diaria. Y Dios le dice, esto no es un trámite, no vamos a pasar el río Jordán así nomás. Es necesario que hagan un alto. Es necesario que hagan un alto. Fíjense que paró el pueblo de Israel por 3 días. Leemos las noticias en internet que el mundo se ha parado. El mundo ha parado la economía, ha parado las finanzas, ha parado el comercio. Y hay cosas lindas de la cuarentena. Saben que lo primero que salieron a decir los científicos fue que la luna y las estrellas se ven más nítidas, que el pasto comenzó a crecer en las calles y los animales salen a las calles. No sé si ustedes vieron las imágenes. Que un dato curioso, la capa de ozono se redujo y el primer dato que pude ver mirando a Italia es que en Venecia el agua está transparente y aparecieron los cisnes. ¿Por qué el agua está transparente? Porque no está el trajeteo de la vida cotidiana, que van y vienen esas góndolas. No están tan quietas. Han hecho un alto y el agua se ve transparente y cristalina y aparecieron los cisnes. De esto me habla la palabra de Dios en esta mañana. Nos habla. Dios está permitiendo estas cuarentenas para que también como pueblo de Dios hagamos un alto en nuestras vidas. Este alto habla de Dios le estaba mostrando a Israel que era necesario recordar el pasado, valorar el presente y esperar en el futuro. Es necesario hacer un alto en nuestras vidas. Quizás nuestra vida cotidiana, nuestro diario andar, nuestra disciplina nos ha quitado tiempo de estar con Dios. Nos ha quitado tiempo de pensar de dónde Dios nos ha sacado, cómo Dios nos provee día a día y poner en las manos de Dios nuestro futuro. Dios nos está diciendo, pueblo de Dios, hagan un alto. Y este alto me habla de un tiempo de meditación, un tiempo de acercarme a Dios. En ese alto dice el versículo 5, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Este alto significaba santificarse, porque Jehová hará mañana, ¿qué? Maravillas entre vosotros. Es necesario en la vida del cristiano, es necesario en la vida de la iglesia hacer un alto y evaluar y poner ante los pies del Señor cómo está mi vida delante de Él, qué estoy haciendo por Él. Al recordar el pasado, vemos cómo Dios nos ha acompañado en el desierto de este mundo. En nuestras debilidades Él nos ha perdonado. Es necesario santificarse. Santificarse me está hablando de cómo anda mi relación personal con Dios. Cómo anda mi adoración. Agradeciéndole día a día de dónde me ha sacado, de aquel Egipto, de la esclavitud. Agradecerle día a día por su cuidado y su sustento. Quizá no lo estoy haciendo. Quizá el pueblo de Dios se ha olvidado, como muchas veces se olvidó el pueblo de Israel, de Dios. Y es necesario hacer un alto. Es necesario, como dice el salmista, examíname, oh Dios, y ve en mí
Hay perversidad, hay rutina en mi vida cristiana. ¿Cómo anda mi relación personal con Dios? ¿Cómo anda mi comunión con Dios? ¿Cómo anda mi adoración con Dios? ¿Cómo anda mi servicio con Dios? ¿Cómo estoy aprovechando mis dones, mis talentos para con Dios? Quizás se ha hecho una rutina y es necesario hacer un alto. Un alto en mi vida. ¿Cómo anda mi relación con los hermanos? Quizás, hermano, te he ofendido en algo, no te gusta a veces, y es verdad, la forma que digo las cosas, o cómo se dirige la iglesia. Sí, puede ser, te pido perdón, pero es necesario el perdón. Es necesario tener buena relación con los hermanos. Si no la estás teniendo, si hay algo que te impide tener una comunión con Dios y un servicio en la iglesia, es tiempo de santificarse. Es tiempo de hacer un alto. Es tiempo de redimir el tiempo. El tiempo de decirle, perdóname, me equivoqué, no me di cuenta. Olvidemos, vení, vamos aparte. ¿No te gustó lo que dije, lo que hiciste? Quizás algún hermano o una hermana o la misma dirección de la iglesia te ha ofendido en algo. Es necesario hacer un alto y pedir perdón. Dios está permitiendo estos tiempos para meditar. Este alto significa meditación. Este alto significa un cambio en mi vida, un cambio en tu vida. Aquellos que están alejados de Cristo, que no le vemos hace rato, es necesario que vuelvas a Dios. Es necesario que cambies tu vida, que vuelvas a Cristo. Dios te está esperando. Quizás tengas vergüenza que la iglesia te juzgue o te discipline. No, no, no. ¿Qué dijo Dios con la mujer adúltera? Ni yo te juzgo. Todos querían tirarle piedra. En la iglesia nadie te va a querer tirar piedra. Al contrario, estamos orando por ti, hermano, que estás lejos. Estamos orando porque si no cambias tu vida, va a ser una vida triste sin Cristo. A ti, hermano o hermana, que estás enojado, estás ofendido con alguien de la iglesia, es necesario hacer un alto. Es necesario santificarse. Es necesario pedir perdón. Dios está permitiendo estos tiempos de meditación. Aquellos que estamos, como usted y yo, trabajando en la iglesia, aprovechar nuestros dones, aprovechar nuestros talentos. Santificados, ¿por qué? Porque si yo me pongo a cuenta con Dios, primero, me pongo a cuenta con los hermanos, mañana Dios hará maravillas. Queremos ver maravillas de Dios. 40 significa cambios. El pueblo de Israel, cuando va a pasar el Jordán, ya no iba a hacer lo mismo. Apenas pisara la planta del pie aquella tierra prometida, iba a cesar el maná. La nube que lo protegía de día y de noche ya no iban a estar más. Tenían que empezar a conquistar aquella tierra prometida. Tenemos que empezar a conquistar nuestras bendiciones que Dios tiene preparado y prometido para nosotros, para mí, para ti, para la iglesia. Pero ¿qué si no hay amor? ¿Qué si no hay perdón? Paraos. El mundo se paró. Es necesario hacer un alto. Y el profeta Jeremías decía, paraos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Saben lo que dice las sendas antiguas? ¿Qué es lo que te pide Dios? ¿Qué es lo que me pide Dios? ¿Qué es lo que nos pide Dios? Comunión con Él, comunión con los hermanos, amor. Miren, Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Y quiero que donde dice Israel pongas tu nombre. Deuteronomios capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Ariel, porque Israel es ejemplo de mi vida, de tu vida, de la vida de la iglesia. Ahora pues, Ariel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos
y que lo ames. ¿Cómo anda nuestro amor con Dios? Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Es una pregunta retórica. ¿Qué te pide Dios? ¿Qué nos pide Dios? Que le amemos. Le estamos amando. Quizás no como Él quiere. Por eso Dios permitió este alto. 40 más 3. 40 habla de un cambio. Israel no iba a ser la misma cuando partiera el Jordán. Fíjense que Israel estaba atrapado entre el desierto y el Jordán. Dos recursos naturales, un desierto y el agua, el río. Y así como el Mar Rojo no lo podían pasar, porque dice el versículo 15 que era en el mes de la siega, donde rebalsa y llega hasta las puntas, y es muy caudaloso, muy peligroso, muy correntoso, no podían pasar. Fíjense en la barrera natural que tenemos hoy, un simple virus que quizás nos separa, ¿no? Y Israel tenía un simple río que no les podía permitir tomar la tierra prometida. Otra vez la naturaleza poniendo una barrera. Pero ellos confiaron en Dios, se santificaron, Dios hizo maravillas, abrió el Jordán. A diferencia del Mar Rojo, que el Mar Rojo fue al medio, el Jordán dice que hizo como una represa y paró y pudieron pasar. Ahora, la meditación en esta mañana, hermano. El pueblo de Israel, de ese fondo de ese río, del río Jordán, sacó piedras y la puso del otro lado. Del otro lado se llama Gilgal. Y esas piedras servirían como un monumento conmemorativo, dice la palabra de Dios, de la mano poderosa de Dios. Esto va a pasar. Este virus va a pasar. Lo vamos a volver a encontrar en la iglesia. Pero que esta etapa de meditación, de reflexión, de hacer un alto en nuestras vidas, que Dios extendió, vamos a estar un poquito más en cuarentena, sea para consagrarnos. 40 más 3 igual a C. C me habla de cambio, C me habla de consagración, C me habla de comunión, C me habla de confesión, de compromiso con Dios. Que el Señor nos pueda bendecir en esta mañana. Y cuando veamos a lo lejos esta pandemia, podamos recordar cómo Dios nos ha librado, cómo Dios nos ha conducido y qué le hemos prometido a Dios. Y mirarlo atrás, mirar nuestro presente. Y si queremos ser prosperados, y como dice la palabra de Dios en el versículo 24 del capítulo 4 de Josué, había un propósito, dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, que sea de bendición este mensaje para nuestros corazones, de compromiso, de cambio, de comunión, de consagración, en este alto que Dios permite, 40 más 3, pasar en nuestras vidas. Y hermano y hermana, iglesia amada, que los extraño mucho, fíjense cuántas almas están muriendo sin Cristo. Ayer hablaba con una compañera mía creyente en Italia. Orá por mí, Ariel, porque tengo mucho miedo. Está muriendo mucha gente y no es lo que dicen los medios. ¿Cuánta gente está pasando en la eternidad sin Cristo y sin esperanza? Quizá porque la iglesia ya no es más la sal de la tierra. El Señor nos ayude a hacer un alto de cambio, de consagración, de comunión, de compromiso para el Señor. Que el Señor nos bendiga y nos vemos el domingo que viene, si Él lo permite. Hasta luego.